Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Tecnológica Indoamérica. El tema que se va a presentar el día de hoy es el control de la temperatura corporal usando un brazo robótico. Artículo desarrollado por José Varela, Andrés Moreira, Paul Criollo y mi persona, María Belén Ruales, como parte del grupo de investigación CISAU de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Esta presentación se ha dividido en 4 partes, que es la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Iniciando con la introducción, el nuevo coronavirus ha producido una crisis sanitaria que tiene en emergencia a la mayor parte del planeta. Este virus aparentemente es de origen animal y el efecto principal es la neumonía viral, aunque las afecciones pueden variar o incluso no existir, siendo los primeros síntomas la fiebre, tos, congestión nasal, fatiga y otros signos de infecciones respiratorias. Al ser de fácil transmisión, puede duplicar el número de personas infectadas cada 7 días. El riesgo de muerte incrementa en pacientes de avanzada edad. En estado crítico, esta enfermedad produce altas temperaturas corporales mayores a 39 grados centígrados y varios trastornos asociados. El COVID-19 ha reformado las costumbres de la sociedad y los gobiernos impulsan el uso de equipos de protección para frenar la propagación del coronavirus y evitar el contacto directo entre las personas. La tecnología digital ha tenido gran influencia en la lucha contra el COVID-19. Ha sido posible seguir casi en tiempo real el número de casos por diferentes zonas. Con esta información se puede obtener modelos de predicción y preparación para afrontar los brotes. También ha sido posible alertar y educar a la ciudadanía de las nuevas medidas de seguridad a adoptar. Por ejemplo, la telemedicina permite que un paciente reciba atención remota e inmediata y reduce el hacinamiento físico. La industria 4.0, por otro lado, también se ha adaptado para dar soluciones que mitiguen el impacto del COVID-19, como la realidad virtual aplicada al teletrabajo, que permite una comunicación colaborativa eficiente, la computación en la nube, que agiliza los procesos digitales evitando colapsos, y el escáner 3D, que evita el contacto en examinación corporal. La impresión 3D también ha tenido un papel importante en la fabricación oportuna de equipos de protección individual. De los posibles variables a monitorear, la temperatura permite una detección temprana de los epicentros del virus. Los sistemas robotizados tienen el potencial de reemplazar tareas humanas, evitando el contacto en tareas de desinfección, entrega de víveres y asistencia médica. Las nuevas restricciones han limitado los estudios que involucran la interacción humano-robot, habiendo que enfocar los esfuerzos en aplicaciones que eviten el contacto directo con el ser humano. En este contexto, las principales aplicaciones son la desinfección de zonas públicas, operaciones quirúrgicas sofisticadas, entrega de materiales, proteger, consolar o entretener a los pacientes y medición de la temperatura corporal, de modo que el personal médico también previene el contagio. En trabajos similares tenemos la construcción de dispositivos como por ejemplo el de extracción de señales biométricas utilizando el IoT, o en cuanto a lo que es medición exclusiva de temperatura, implementan un sistema de alta precisión usando varios sensores infrarrojos con fines domésticos y médicos. También han propuesto cascos inteligentes que incorporan una imagen térmica para medir la temperatura y detectar la fiebre, este siendo el más demandado por parte del sistema de salud. Y los sistemas de teleecografía para evitar el contacto con los pacientes utilizando brazos robóticos y una red de comunicación 5G para garantizar la estabilidad. Aquí se puede observar un robot humanoide que se desarrolló para alertar y medir temperatura de personas usando un escáner térmico y los procesos que activan la señal de un sensor de presencia. El objetivo de este trabajo es diseñar y construir un brazo robótico de 3 grados de libertad para controlar la temperatura corporal de los asistentes a un local comercial. Metodología. La figura presenta los componentes de esta propuesta, partiendo de un usuario que interactúa con el robot manipulador.
La persona debe acercarse al robot y el sensor de proximidad detecta esta presencia para habilitar la secuencia automatizada. El brazo robótico cambia de posición del extremo para realizar la lectura de temperatura. El usuario debe colocar la muñeca cerca del sensor para luego pasar a la aplicación del gel desinfectante en las manos, y esto se lo hace mediante la presión del contenedor a través de la garra del robot. Por último, el controlador, mediante comunicación bidireccional con un dispositivo móvil, envía datos y alertas del usuario recibiendo órdenes de movimiento para el brazo robótico. Es importante entender que estas órdenes cambian la ubicación del extremo a cualquiera de las posiciones fijadas en la secuencia de control. Y lógicamente, para implementar la propuesta nosotros requerimos la síntesis de cada uno de los componentes del sistema, incluyendo la estructura física del robot, el modelo matemático, el circuito electrónico, la programación de las acciones de control y el desarrollo de la aplicación móvil. El diseño de la propuesta se ha dividido en dos secciones, que son las de hardware y software. La estructura física del robot manipulador de esta propuesta se diseña usando un software CAD para posterior impresión en 3D. Considerando que el robot tiene como espacio de trabajo el entorno tridimensional, se propone un robot antropomórfico de 3 grados de libertad. El mecanismo que se ha planteado aparenta la forma de un brazo humano con movimientos angulares en cada articulación. En este caso, tenemos 3 articulaciones y cada una con su respectivo actuador. Este número de motores permiten al extremo desplazarse libremente en el espacio, obteniendo un robot holonómico. Además, se requiere un actuador extra para otorgarle acción al efecto final mediante un mecanismo de transformación de movimiento, y este genera la apertura y cierre de la garra. Cada uno de los componentes del diseño se fabrican utilizando impresión 3D, importando los elementos en extensión STL para cargar los archivos en el servidor de la impresora y fijar las configuraciones de impresión. Respecto al modelo cinemático, se puede observar las 3 ecuaciones que están relacionadas a cada uno de los ejes X, Y, Z. El modelo matemático obtenido sirve para hallar los ángulos en cada una de las posiciones de la secuencia automatizada para medir la temperatura y aplicar el desinfectante. Para este propósito no es necesario definir la cinemática diferencial del robot. Respecto al circuito electrónico, este ha sido diseñado en base a una tarjeta Arduino que dispone de entradas y salidas digitales, así como comunicación serial síncrona y asíncrona. También cuenta con reguladores de voltaje que permiten alimentar el circuito hasta con 12 voltios de corriente continua y disponer de una fuente interna de 5 voltios. Estas prestaciones permiten incorporar los sensores, actuadores y comunicadores del sistema propuesto utilizando dispositivos de bajo costo y un software open source Arduino IDE. Respecto a la programación, el código de programación en el robot tiene 2 objetivos a cumplir: automatizar la secuencia de medición de temperatura y aplicación de desinfectante e intercambiar información con la aplicación móvil, por lo que puede existir interrupciones entre ambas. En este sentido, se opta por priorizar el control remoto de las acciones del robot, es decir, la secuencia automatizada se ejecuta únicamente si no hay órdenes externas. Además, la secuencia inicia solo si es detectada una presencia al frente del robot, presentando los datos en pantalla y almacenando la información relevante para los resultados. En esta gráfica se puede observar una captura de pantalla de la aplicación móvil. Esta ha sido desarrollada en Eclipse. La interfaz inicia presentando la imagen de un brazo robótico y la opción de conectar con el sistema. Como se observa, la pantalla principal se divide en 4 partes. La conexión que enlista los dispositivos Bluetooth y permite refrescar la conexión, los datos que muestran la información de los sensores a través de etiquetas que se actualizan constantemente, el control que contiene 3 botones enumerados en el orden de la secuencia: descanso, medir temperatura, aplicación del gel, para ubicar el robot en la posición deseada, y la alerta que presenta una imagen de advertencia con sonido en el caso de superar el valor límite de temperatura corporal. Resultados.
Como resultado se obtuvo que el brazo robótico es fabricado utilizando la impresión 3D en PLA. Con el ensamblaje, sin considerar el gel desinfectante, se tiene un peso de 580 gramos. El planteamiento para resolver la cinemática inversa se implementa en el software MATLAB utilizando la función fsolve que ha permitido encontrar la solución mediante métodos numéricos. En esta tabla presentamos los parámetros de entrada y las soluciones encontradas. Estos valores incluyen el código de programación principal y en el sistema que ha sido implementado. En este video podemos ver el accionar del robot. El usuario se acerca, le sensa la temperatura en la muñeca y directamente procede a colocar el gel desinfectante. En esta gráfica se puede observar los datos recolectados en 7 días de 265 personas, obteniendo una temperatura media de 36.6 grados centígrados. Tenemos un punto que únicamente salió fuera de control con una temperatura que generó alarma de 37.7 grados centígrados. Se presentan las ventajas y las desventajas de la propuesta que se está generando. Entre las ventajas, el monitoreo remoto del proceso desde la aplicación móvil, mínimo desperdicio de gel desinfectante, sensación de vigilancia en el usuario por el sistema robotizado y flexibilidad en la instalación del robot. Y entre las desventajas tenemos que la gente requiere una afinidad con la tecnología móvil, tenemos un limitado volumen de gel desinfectante de manos, hay desconfianza e inseguridad por parte del usuario porque no está familiarizado con este tipo de elementos y se requieren más recursos para implementar la propuesta. Finalmente, para concluir, tenemos que las pruebas realizadas en un proveedor de víveres demuestran la importancia de esta propuesta, logrando controlar el acceso a 265 personas en un periodo de 7 días a un establecimiento de este tipo. Las temperaturas registradas muestran rangos de temperatura coherentes con el cuerpo humano con una media de 36.6 grados centígrados. Además, se establece un umbral de alerta de 37.5 grados para prevenir a los clientes de un posible síntoma de fiebre y tomar medidas en el momento de la alerta. La detección temprana de fiebre no solo cuida a los trabajadores del local, sino que también anticipa al usuario de los síntomas relacionados con la infección. En cuanto a la robótica aplicada en casos similares, son pocos los trabajos encontrados en la bibliografía, resultando la propuesta 20 que se mencionó anteriormente, que utiliza un robot humanoide para medir la temperatura corporal. En comparación al último, este trabajo incorpora un dispositivo móvil como herramienta de visualización y control remoto, aumentando las prestaciones y mejorando la interacción con el sistema. ¿Cuál es el costo de manufactura? El costo es de $190 considerando únicamente la impresión 3D y de los elementos electrónicos que intervienen en el sistema. ¿Cuál es el tiempo de vida útil? Bajo condiciones controladas, el tiempo de vida útil puede extenderse varios años. Sin embargo, es necesario hacer un estudio para determinar el tiempo exacto de la misma. ¿Se pueden hacer más mediciones biométricas? El propósito de esta propuesta es evitar el contacto con las personas. Sin embargo, se puede pensar en colocar sensores que estén en contacto con la piel para obtener más datos biométricos. Esta ha sido la presentación del control de la temperatura corporal utilizando un brazo robótico. Muchísimas gracias.